Nos internamos en el departamento de Caaguazú por la denominada Ruta de la Mentira, para conocer este proyecto cuyo asfaltado es altamente anhelado por las poblaciones de Iu, Vaquería y San Joaquín. Luego de recorrer la ciudad de Iu y hablar con su gente, tomamos dirección hacia el antiguo pueblo de San Joaquín. Hoy vamos a ir a conocer San Joaquín. Luego de haber estado en Iu, nos vamos a trasladar un poco más de 20 kilómetros al oeste de nuestra geografía para llegar hasta la ciudad de San Joaquín, en donde vamos a conocer un poco de su historia, un poco de su naturaleza. Vamos a conocer un sitio en donde los jesuitas en su momento, hace casi 300 años, han montado una comunidad muy importante y que en estos momentos se encuentra probablemente en uno de sus mejores momentos. Vamos a compartir nuevamente con Gilberto Centurión. Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, Beto. Nos convoca nuevamente un destino, en este caso uno de los puntos de desarrollo de las obras jesuíticas que sin duda ha dejado huellas demasiado importantes en la historia de nuestro país. Totalmente, y aparte de ello vamos a conocer una localidad que en su momento fue absolutamente despoblada después de la guerra de la Triple Alianza, y luego comenzaron una nueva instalación o instauración de la zona, del lugar, del pueblo, para hacer lo que es hoy. Un muy lindo pueblo, el de San Joaquín, que vamos a conocer en esta oportunidad. ¿Vos conocías ese pueblo, Gilberto? Solamente de nombre. Lo que pasa es que siendo expedicionaria, nos permite conocer ampliamente nuestro país y hacerlos conocer, que es la idea fundamental de Expedición TV. Bueno, y también vamos a conocer el punto hasta donde está llegando el asfalto que está ingresando por esa zona y que próximamente, así como están dadas las cosas, podría darse de hacer los últimos kilómetros y llegar hasta la localidad o el pueblo de Iu, que se encuentra también en el departamento de Caaguazú. Vamos entonces a conocer San Joaquín en esta nueva entrega de Expedición. San Joaquín, antiguo territorio indígena, fue fundada como ciudad española alrededor de 1746 por los jesuitas, de quienes quedan valiosos vestigios en la ciudad. En el año 1753 se asentó definitivamente en su actual ubicación, huyendo de los ataques de los indígenas rebeldes Bayáes, más al norte. Según crónicas de fines del siglo XVIII, era uno de los pueblos más pobres de la colonia, donde al menos unos 100 naturales o indígenas no asistían a la iglesia por estar indecentes, según relata el particular escrito. Actualmente, San Joaquín cuenta con más de 17.700 habitantes. Tiene dos accesos principales, desde el ramal de la Ruta Séptima que une Coronel Oviedo con Santaní, se accede por Simón Bolívar y pasando por Cecilio Báez. Desde la ciudad de Caaguazú se puede acceder a través de la Ruta 13, pasando por Iu. En lo que hace a la historia de San Joaquín, se comienza a poblar. ¿Qué población tenía antes de finales del siglo XVIII?
Por los relatos históricos, nosotros tenemos que San Joaquín era una región bastante próspera en agricultura y ganadería. Y con la guerra de la Triple Alianza, la población masculina al menos ha migrado hacia la capital y forma parte del ejército paraguayo. Seguidamente, las mujeres lo siguieron para actuar en la retaguardia guaraní. Eso quiere decir que de sus inicios de este pueblo se tuvo una decadencia hasta los años 60 más o menos. Casi se ha despoblado totalmente San Joaquín y comienza a renacer con la época dorada del algodón en la década del 70. Y ahí se vuelve a poblar. Se vuelve a poblar y a colonizar también las zonas que estaban todavía con un resto de selvas aquí en San Joaquín. Sobre todo la falta de camino ha contribuido casi siempre a tenerlo aislado también de San Joaquín, ¿no? La falta de camino. Estaba totalmente aislada anteriormente. El camino recién se tiene en el año 1970, el terraplenado. Anteriormente los habitantes de San Joaquín tenían que salir a caballo, a mula o en carretas por Caaguazú para llegar a Villarrica o por un sendero que llegaba hasta la ciudad de Santa Rosa, distante a 30 kilómetros más o menos de este centro. Esa era la única opción que tenían. La única. En lo que hace a la evolución que tuvo posteriormente, tanto la sociedad como la parte económica, la economía de San Joaquín, se basa en el algodón. Posteriormente, cuando merma el algodón, también se acopla a la fiebre de la soja, por ejemplo. La época dorada del algodón tuvimos en la década del 70 y del 80. Después decaen los precios y los agricultores y los hijos de agricultores comienzan a migrar masivamente hacia las ciudades. Los padres emigraban al exterior y los hijos a las ciudades próximas. Porque nuestras actividades aquí solamente están basadas en las actividades agropecuarias. Con la incursión ahora de los colonos brasileños se está comenzando a tentar a los campesinos a vender sus tierras. Y los brasileños, por la cotización que hacen, los campesinos les entregan su tierra y migran hacia las ciudades. En estos últimos años, desde hacia el Alto Paraná y desde hacia Vaquerilla también, se ha tenido una incursión rápida de los colonos brasileños y con ellos el cultivo de soja. La ubicación geográfica del pueblo, digamos, también es privilegiada, porque podemos ver que está en una altura absoluta. Sí, está ubicada sobre una colina rodeada de arroyos. Por eso usted va a notar aquí que no se tiene ninguna parte de la ciudad está con agua estancada. Es una zona casi seca porque las aguas de las lluvias, por ejemplo, escurren fácilmente hacia los alrededores. San Joaquín ahora está teniendo esperanza con la llegada del asfalto que se dirige hacia el este, partiendo desde Coronel Oviedo. Hay un cerro que se llama Cerro Monotí. Cerro Monotí, sí. También se habla mucho del Cerro Monotí y también al parecer tiene un atractivo turístico. El Estado ha concedido 600 hectáreas para los indígenas en el Cerro Monotí. Además de constituirse en un atractivo turístico natural, como una terraza, tiene una presencia altiva ahí, al lado nomás se tiene un asentamiento indígena de los H guaraní. ¿Son los únicos o hay otras comunidades indígenas? Otras comunidades hay, pero en otra región, de los Abá y de los Mbigá. También sabemos que está muy regada por agua dulce la zona. En eso sí no tenemos problema. Usted verá que nuestra zona es bastante arenosa, por eso con la incursión de la ganadería y la agricultura rápidamente va perdiendo sus propiedades la tierra, pero sí tenemos abundante agua dulce aquí en esta región porque justamente es una de las nacientes principales que tiene el río Paraná y Paraguay en el Cerro de San Joaquín.
¿Cómo está la educación? ¿Cómo están los jóvenes en San Joaquín? Se ha universalizado la presencia de la educación en San Joaquín. Se ha asegurado el acceso de mayor cantidad de alumnos de distintas clases sociales, pero ha empeorado un poquito, fuimos decayendo un poquito en lo que se refiere a calidad de la educación que proveemos. Entonces se cambió un poquito la cantidad por la calidad. Pero hay muchos alumnos y también en edad universitaria de 90. Eso sí, es el reclamo permanente que tenemos acá porque se termina los estudios secundarios y no tenemos otra posibilidad de que los alumnos y jóvenes puedan migrar hacia otras ciudades que sí cuentan con universidades. Pero aparte de los jóvenes que emigran para estudiar, también hay jóvenes que emigran para trabajar o para establecerse en la capital, por ejemplo. Sí, principalmente para trabajar y al exterior. El destino siempre es España o Buenos Aires. La ciudad de San Joaquín se encuentra ubicada en una de las elevaciones de la cordillera que lleva su nombre y que constituye uno de los más valiosos recursos naturales. La producción agropecuaria es la principal actividad económica, junto a la ganadería, el maíz, algodón, la mandioca, entre otros. El distrito registra un alto índice de migración principalmente de las comunidades indígenas y campesinas, quienes por la pobreza van a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Profesor Oscar Barrio, ¿qué nos puede contar acerca de la historia de San Joaquín? ¿Cómo se inicia o se comienza a poblar esta zona del país? San Joaquín de los Tobatines fue principalmente conquistada por los jesuitas para la reducción de indígenas que habitaban esta zona. Y no se tiene registro escrito sobre la fundación de San Joaquín. Más bien se tiene la celebración de la primera misa hecha por un cura jesuita. Como referencia histórica. Como referencia histórica. ¿Qué indígenas habitaban en la zona? Y los indígenas Aba guaraní, y los guayaquí, Aché guayaquí. El principal baluarte edilicio de la ciudad de San Joaquín es su iglesia. En los tiempos jesuitas, el pueblo indígena contaba con un templo que, según crónicas, tenía 3 lances, con 3 puertas de 2 batientes y 7 ventanas, asimismo de 2 batientes y balaustres torneados. También una torre de madera con 3 campanas pequeñas. Según un inventario de 1848, dicho templo estaba ya para entonces viejo y ruinoso. Con la expulsión de los jesuitas de la colonia española en 1767, la congregación franciscana estuvo a cargo del pueblo por un breve tiempo que va de 1789 a 1792. En el primer año fue nombrado capellán Fray Manuel Amarilla durante 5 meses. En dicho plazo, el religioso alentó la construcción de un nuevo templo para el que empezaron a cortar maderas de los montes. Recién el 26 de julio de 1852, ya sin la presencia franciscana, el padre Daniel Sosa, cura teniente de San Estanislao, bendijo el nuevo templo de San Joaquín, que tenía 9 lances con tejado firme sin encalado, los cimientos de piedra y ladrillos secados hasta 1/4 arriba de la superficie de la tierra y las paredes de puro adobe de 1 vara de grueso. La pavimentación del piso es posterior. Así también ya estaba la torre de madera de 13 varas de alto. El templo fue dirigido por 3 oficiales oriundos llamados Marcelo Tí, Cristóbal Yaruca y Francisco Insaurralde. Esto explica un poco la existencia de una iglesia con estilo de las edificaciones franciscanas
en un pueblo conformado o fundado por jesuitas. El interior del templo, sin embargo, conserva numerosas reliquias del periodo jesuítico, desde el altar mayor a las numerosas esculturas de madera. Ya en el siglo XX, por su avanzado estado de deterioro, fue reducida la longitud de la iglesia. Hemos escuchado hablar de un túnel que unía San Joaquín con Ehú y cosas por el estilo. ¿Qué saben al respecto? Y forma parte todavía de nuestra leyenda, de nuestra rica leyenda que tenemos aquí en San Joaquín. Supuestamente tenemos un túnel bastante largo en donde fueron depositadas riquezas en oro y plata, pero todavía queda en ese ámbito de las leyendas porque nunca se ha comprobado ni se ha podido encontrar. Tampoco encontramos la boca de acceso que dijeron que había en la zona de la iglesia. La boca de acceso sí, en un lugar determinado que se llama Bae Beranetá está la boca de acceso, pero desde la entrada ya no tiene continuidad ese túnel. Seguramente con el paso del tiempo se ha desboronado o ha desaparecido. ¿Cuáles son los referentes que tienen ustedes acerca del túnel? O sea, ¿por qué la gente cree que realmente pudo haber existido el túnel? ¿Hay alguna referencia? Me había contado acerca de unos planos que se encontró también. En la década del 70 teníamos aquí la presencia de un cura llamado Domingo Romero, ya fallecido. Y él en un viaje a Roma ha conseguido los planos existentes de esta iglesia. La extensión del templo aproximadamente era de 75 metros, ahora apenas llega a 30 metros. Eso quiere decir que una parte importante se ha derrumbado y con las sucesivas restauraciones que se hizo se ha ido acortando también para completar los materiales que eran originarios de ese tiempo. O sea, esa es la principal referencia que tiene, ¿verdad? La principal referencia. Esta es la boca del túnel que sale a la zona de Ehú, supuestamente. Misterioso túnel, del que se habla bastante en la comunidad y ha trascendido también de este departamento. Pero este no es el único en el país, pero hay que ver a dónde se dirige definitivamente. De hecho que no debe estar derrumbado en todo el trayecto, en gran parte del trayecto, es evidente, pero es la boca de un túnel que incluso se cuentan que existe un plano de la iglesia en el Vaticano donde figura el túnel. Y habrá tenido un significado, porque en esa época hay que tener en cuenta que era un tiempo bastante complicado para la gente que predicaba justamente la fe, porque había que evangelizar a los nativos del país y eso también tenía sus implicancias en el peligro justamente de la gente que hacía ese trabajo religioso. Y bueno, alguna vez seguramente se va a saber a dónde conducía el túnel, si existía, por sobre todas las cosas. Hoy es un misterio. Le voy a contar una anécdota. Llega el cura en San Joaquín, trae los planos, entonces el pueblo en su totalidad se aboca a abrir una gran zanja a 50 metros detrás del templo. Y una zanja con una longitud más o menos de 40 metros. Y cuando salen a comer al mediodía, el túnel, la zanja que han hecho se desborona y inclusive ha afectado la estructura principal del templo porque estaba a poca distancia detrás de la iglesia. Y ahí pararon. Y ahí pararon. Yo tengo referencia de un señor llamado Librado Barriento que conoce bien al respecto y que ha participado directamente en ese tiempo en esa excavación y en la búsqueda del túnel.
Aparte de la iglesia que vimos que está muy bien conservada, por lo menos, ¿cuáles son las referencias históricas importantes que tiene San Joaquín? La referencia histórica importante, lastimosamente, se han extinguido. Todos los restos de edificios, de imágenes, solamente la iglesia se logró rescatar y conservar hasta ahora, así en su estado casi original todavía. El arte desarrollado por los artistas anónimos del pueblo jesuita de San Joaquín perdura pese al paso del tiempo y al descuido y maltrato que le dieron antiguos cuidadores. La Casa de la Cultura de San Joaquín, próxima a ser inaugurada por la municipalidad, resguarda parte de la prolífica obra de los escultores indígenas. Estas puertas, a nivel de qué tiempo se calcula, de la época en que se construyó la iglesia. Y realmente por la estructura misma que estamos teniendo de esta parte, sería la segunda puerta, la segunda réplica en este caso. O sea que estas no son las originales, definitivamente. Y definitivamente no está en su completa estructura original. ¿Y cada cuánto más o menos se fue cambiando? Y calcularía que hace cuestión de 15 años que está teniendo ahora la iglesia con su nueva puerta. Estas son las puertas que estuvieron hasta antes de la que está actualmente. ¿Y este? Este tiene una antigüedad más o menos de la época, que normalmente, como bien sabemos, de los sacerdotes de esa congregación, de esa orden, ¿verdad?, venían y le orientaban, le instruían a la comunidad indígena para que puedan realizar estas estructuras para su construcción, para su elaboración. Y yo pienso que sería de esa misma época en la que los indígenas hicieron las imágenes. Los mismos indígenas hacían las imágenes. Porque las proporciones están muy íntegras, ¿verdad? Las proporciones son perfectas. Es más, algunas tienen un tamaño de una persona, algunas piezas. Y evidentemente yo creo que todo el estilo es de las épocas de las misiones jesuíticas, que ahondaron mucho en esto, y en nuestro país existen realmente innumerables piezas religiosas. Nos enteramos que también las piezas fueron llevadas a Europa, ¿no? Alrededor de 2006, la comuna había dado su autorización para que puedan realizar una exhibición por Europa. No tengo el listado mismo de los países que había visitado, pero tuvo un periodo de 2 años fuera del país. O sea que hubo realmente, pero no hubo un beneficio tampoco de aquel viaje y aquella exposición, ¿no? Y nunca se supo eso. Nunca supimos cuál era el propósito mismo, era la exhibición, pero algún fin lucrativo nunca se sacó a la luz. ¿Cuánto tiempo hace que existe este museo aquí en San Joaquín? Tiene el inicio de la estructura tuvo alrededor del 2009. Desde el 2009 hasta la actualidad no se supo ver la fecha para que se pueda estar inaugurando. O sea, está previéndose para que se llegue a inaugurar este 17. La idea original del museo que nos abunda en nuestro país, ¿de quién fue o de la iglesia misma se generó esto? La idea fue creada por el anterior mandatario local, que presentó su solicitud, le presentó la propuesta a la comuna y la comuna aceptó eso y se llegó a la gobernación, dio la transferencia. ¿Y el predio era originalmente del municipio o no? No, anteriormente le pertenecía a una docente
porque la docente se mudó a otro lado y se adquirió, o sea, la municipalidad adquirió Adquirió el predio. Este lugar va a ser un punto muy importante de referencia, porque el museo en un municipio, en una localidad, yo creo que es parte de la historia, no solamente para los ciudadanos del municipio, sino también las personas que visitan. Y la idea principal es con la avenida y con la avenida de este asfalto se está previendo que lo más probable San Joaquín tenga posteriormente visitas más. Claro, porque va a servir de un punto de referencia turístico, un punto turístico importante que la gente seguramente va a visitar, sobre todo si se promocionan estas reliquias tan importantes que tenemos aquí. Y la idea es esa, la idea misma es, estamos justamente, la vez pasada se había puesto al aire en un radio local a las personas que tengan así reliquias dentro de su casa, si es que están dispuestos para vender o para prestar o donar, una de las tres cosas, para que se pueda exhibir esta parte o en el otro salón. Hay varias imágenes, o sea, cuadros y eso de que son del distrito y otros de otros puntos del país para exhibirlas alrededor del centro cultural. Pero estas imágenes, como te había comentado, se habían sacado para su mantenimiento y pintura. Se podría ver que se había utilizado como una especie de baúl donde se podía estar guardando cualquier objeto. Eso son rumores populares ya de la gente que fueron algunos saboteados para explorar qué es lo que contenía dentro. Y lamentablemente prácticamente destruyeron las imágenes, ¿verdad? Aunque se pueda recuperar, se pueda restaurar porque los daños son evidentes, pero yo creo que una persona que trabaja en este tipo de cosas lo va a dejar. Y existe la posibilidad, está dentro del presupuesto municipal como para programar eso en este año, la restauración de las imágenes, para recuperar la pintura, o sea, más o menos, si bien podemos ver, fueron bañadas con cal. Y las imágenes, o sea, las pinturas de las imágenes quedan al fondo, más o menos se puede estar mirando esta parte. Y finalmente, ¿quién administra la municipalidad? ¿Administra el y museo? Está bajo la contrapartida municipal. La gobernación mandó a hacer el edificio, después todo queda a cargo de la municipalidad de San Joaquín. Pero evidentemente trabajamos mucho también en la expresión misma que tiene la imagen, algo fundamental muchas veces para los feligreses. Y tratándose de piezas de la época, porque no solamente van a trabajar en el tallado, sino también en la expresión misma de la imagen que presenta mismo allí. Después, ¿y este? Y como te estaba comentando, el tamaño de la imagen se puede validar, ¿verdad? Que se había utilizado como una especie de baúl o algo como un cofre anteriormente, donde no contaban con estos pedazos de metales, utilizaban la misma madera para hacer de clavo. La historia de la iglesia nos dice que estas imágenes fueron expuestas dentro mismo del templo, porque vimos el altar de la iglesia de San Joaquín, que es por supuesto de la época de los jesuitas. Y por el tamaño y la envergadura, yo creo que es curioso que no esté como una imagen natural dentro mismo de la iglesia. En un proceso paulatina se fueron intercambiando varias imágenes de lugares, de un lugar a otro. Por ejemplo, podemos admirar que la imagen de San Joaquín y Santa Ana están exhibidas afuera de los altares. Es por el tema de la época patronal. Pero hay otras imágenes que no tendrían que estar dentro de su... atrás de las estatuas hay pinturas de algunas imágenes. Por ejemplo, esta. Vamos a suponer, exactamente, se queda en el contorno, la imagen misma y después por delante la misma estatua de esa pintura.
realmente es impresionante ese cabello ahí, bien el detalle, ¿no? Qué riqueza tiene de cultura, aquí en Paraguay. Sí, y se perdió mucho por ignorancia. Por ignorancia se perdió mucho, ¿cierto? Pero todavía queda mucho. Sí. Y eso puede ser una gran cosa para el turismo aquí en Paraguay. Qué bueno que han hecho el museo también. Sí, aparte se puede. Hay varios museos que están... ¿Ustedes estuvieron en Ignacio? He estado así hace mucho últimamente. Hay un museo muy lindo también. Sí, qué bueno. Muy lindo. Sí. Tantas cosas que han quedado. Y bueno, como dice, tantas que se han perdido por ignorancia un poco, ¿no? Porque no se valoraban estas cosas. Bueno, pero lo que queda hay que recuperarlo. Sí, lógico. ¿Y usted dónde está, padre? Yo soy español. Sí, usted no está en Paraguay, está de visita. Estoy de visita aquí con los hermanos. Ape con la oreja, va con la idiosincrasia y cariña, la leyenda. No, pero hay de generación a generación, o sea, la verdad. Sí. Bueno, allá tu padre, es de que el pueblo de San Joaquín fue fundado en 1747. Ahora discutido, o ya fue el historiador Alfredo Viola. ¿Poblador de la zona o no? Bueno, para un historiador para ver, y de que oye fundado el pueblo de San Joaquín en 1747. No lo europeo de captura justifica. Puesto de que en un fecha, ni con la reducción de los jesuitas, oye habilitar, yo se ve la ocupación del colegio. Entonces, sí que ya la refundación. Entonces, un fecha, oye, habilitar a los jesuitas o a viola y colegio, a los indios dispersos, oye, para ti llego. Es referencia, entonces, me veré la fundación o del inicio de San Joaquín. Bueno, la tradición nuestra. Y de que oye, fundada en 1610. En tiempo del gobernador Hernando Arias de Saavedra. Cuando hay por la cuatia mimilla. Oye, donde va a caer tu paope, pero con la revolución mimilla, etcétera, Javier en la cuya basura. Obras a Pablo. Oye, que era el libro tu ya, pero así la iglesia se mitad y ve con la para la catequesis. Esa que oye, pero la unificación de la lengua española. Oí dialecto, un día. No, oye, escribía en letras doradas. Oré mitad y no entendí la cosa, por volumen de más o menos 3.000 páginas. Anda, y veo latín, ¿verdad? No, en castellano, por la castellano. El castellano antiguo. Antiguo, pero cada provincia y su dialecto. Sí. Bueno, Pepe con Orelo, oye con Jundipaco, mitad y mío. Pero tú ya. Pepe en la fundación. Cañó la libro. Cañó y desaparece. Oye, escribí en letras doradas. A tu chala y letras, a tu chala y bulto la volumen. Además la fundada la 1610 la San Joaquín. Bueno, según la tradición nuestra, una que la el país jesuita pertenece a Marcial de Lorenzana, a otro Francisco de San Martín. Jaumía ya comprobado según la escuela que es realmente jesuita. Jaumía escuela apenas fundada el pueblo de San Joaquín en 1610. Cuando veo imagen o un gallo, conseguí algunas cosas que un mía petit
Bueno, falsa impresión. Resulta ser, según la historia de hombre, los jesuitas, la imagen de Pepe acá, la y platacuera, pues ya estamos a España, ve. Jaupea, cosas, hoy que apego acá, o montaje que las santos o ordenados otros hacia buscando tesoros. Jaupea estaba allí detallado como mi época. Seguramente, y según la unión tendría que 72 imágenes no me llegó a ver. La mitad mi chía, la mitad tuya. O sea, y más puta. La tuya, ya prácticamente yo, papá. Bueno, si ya que el túnel y me mucho 60 por 40. Jaupea tipo y jesuita. Jaupea puta en la pelea de tu pavo. Las tres refacciones y cosas que me continúan. La última columna apuntada hacia el sureste, golpe o impete y está tu chapo floreado. Tallado, tallado. Algo por el arcón. Jaupea, que en la túnel. Entonces el arcón ya usó pamaramos, oye, no jaupea, oye, topala vacío. Oye, ya. Vamos a la ita. Olaita. Tu pobre, tuve menos para allá, agua bendita y oye, oye, a la mano derecha ya quedó la templo. Pues ya venía con el cual se guan y te va, ya que ya me la tomaba igual. Oye, ya, los constructores, oye, ya abierto ya se da primana. Yo pero miembro de la Convención de Refacción en el templo. Entonces, oye, ya, o una persona entendida, a mí me llama EPA. Y una casualidad acá en la España, en la olla, no sé. Ahí no pega tan solo cementerio de los jesuitas. Pepe, como ir a la cajona, mañana para allá, coma. ¿A qué profundidad algo? Bueno, según la profundidad, porque según nada más que la boca la sabe. Frente al altar mayor, un Pepe Oreo limitado en la tupada de país, un Pepe te oitea con la. Pia. Nunca la no hay más pollo. Más que otro país, hoy tiene hendiduras a Pepe. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca nada ni ahí. Jaupea ahí la mayor, don Pepe con no juega a cementerio al lado, juega hacia el arroyo. Pero más vengo estoy coay, pero la dice el vecino. Y más con el único entrado me hace aquí pe capo. En la tengo ahí picante y me tejo. Entonces, pues, tenemos la industria paraguaya, yo voy a continuar lo que producía. O me renta, pues. Entonces, ahí, oye, remangado, o para planta, o para, oye, a pedir por agricultura. Antes. Changador en la palabra. A pesar ahí, o para, explorando paiteños, o sea, y tiene que buscar las voladores. Jaupea aumenta allí. Jaupea aumenta allí. Después de la guerra con Bolivia, esta Maula reside, o Mala, otro pueblo, o ya está, pero pero en el medio de la Sao. Pero hoy hay gente allí. Pero cuando está interesada, pero ya de jamás. El único pueblo es jesuita, la distinguía San Joaquín, que es el pueblo jesuítica, es la espacio. Plazoleta Guaso. Un plano distintivo de la construcción del templo jesuítico. Jaboñé por Anduchi, pero eres para la tuya y te dice 4 hectáreas. 4 hectáreas por el pueblo. 4 hectáreas. Jaboñé por Anduchi, para tanto espacio allá. Ahí, pues, de que, bueno, seguramente, de que alrededor de las plazoletas, o imagínate que era vivienda, en tiempo de los jesuitas. Oí intendencia, oí enfermería, oí proveeduría. Entonces, oyen botella la plazoleta de la hora. Antes de correr acá es corredor. Entonces, por no que molestar
Acto litúrgico, ¿ve? Litúrgico, ¿ve? Sí. Entonces tu charla amplio allá. Muy condena ayer. San José del Arroyo. San Josiano Andes. ¿Vaya año yo a ver? Ahora yo 39. ¿Vaya nada yo a ver? Yo que papá, a mi padre le a ver cuál autoridad, que. Pero una familia. Vaya pues. Es que cuál sargento de policía. Deja, ¿va en dónde va a la Yunamón? Esa es la San Joaquín, pues. A mi siete ahí. 12 hoy vendría, pues. 12 hoy vendría la escuela, pero ¿qué? La escuela de KPI. Paca, es que te llaman. Hoy paré, francés y más, y paré y güey. Mira que va, primera cosa es cuestión de comida. Cada 3 meses va a carne. Porque no lleven de país. Ahí me veis. Pues la gente. La gente no lleven de país 20. A mí, por ejemplo, la historia de San Joaquín, la mala. A ver, te vi muy diferente, ya pues la. Repite más 3 meses. ¿Amba es la pegua? Lo comanda, orar, fíjate. Te envío Paraguay este hoy. Te envío Paraguay este hoy. Te envío Paraguay. Animal cabo, ya. Hoy mira. Te da guasu. Guasu, tatu. Te voy a ver. Nambu, Oye, ¿cómo hoy tem túnel? Sí, oye, era tu papá. Ardenes, no da se llama cuando le llama da se. A ver, cosa historia, se viene de que la palabra de hoy que ya todo pecuario, de que en el libro ni mando ahí porque y mandúa. Mandúa, se mando para toro, ¿vas a dejar? Toro pe. Pare. A Pepe o Ñembote. Ñembote. Oíste. Ajá, está bien entonces. En mi semba y la gente pe ahí. O sea, bueno, ahorita como la libro de calcular mi como debía ser, mi que soy tacuago. Una hipoteca estamos aquí, la hipoteca pozo. Pero llévate. Si a mí no aguanta, yo no va. No me. Porque llévate oído. Ahí llévate, ahí pupucú. Ahí pupucú, porque mi arroyo, mía, oímos bajo. Bajo. A la IP, pero. Ape. Y para Upe, ya cuando un bujay. Me ha dado vergüenza. A Moico, Upe lo cuña cora. Moico, Upe y coi. Arroyo, pues. Arroyo, pues, ya pongo. Sí, coi, arroyo, pues. Dejan, hoy con la penderación, hoy viene la médico, la doctora, la hipoli. La hipoli. Amba es bella por la penderación. Pues mañana. Ay, que otro llega a la. Pero una carreta. A la tapilla ahí. A modo la tapilla. Juan casi Villática. O sea que. Cecilio Báez. Cecilio Báez, a pedir con el oído. Con el oído. A pedir a Cecilio Báez con el oído. Era con el oído. Ajo. Ajos. A ver, a saber, ajo pena y por ahí. Villarrica. Villarrica. Deja, hoy yo tenía cerro monotígeda. Ya ves, cerro San Joaquín. Cerro San Joaquín, Pepe. Cerro monotígeda, yo Pepe, año tengo bien oye, escribía Pepe Paredes. Sí, hoy. Dale, ahí, te voy a escribir. Pero mío, te. Oíste. Había y tú ya ahí. Y tú ya. Mira, va a estar importante ahí con una bebé. Como yo vi que mira la bebé, ¿sí? No. ¿La bebé, sí? No lo sé, bueno. Que yo iba, y con la cero, ya tendré. Papi, ya tendré a ver la peor, yo pito. El año pinte. Muy peligroso, te tema ni mano. Deja, oye, ahí estaba en mandar la imagen. Sí, pero ya me dan. Estaba en Aguaya. Amá, me mira la hora japa. Te digo, me pago, la Virgen no sabe. Me acuerdo.
Phải sao như vậy chứ? Cái tre như mình đã. Đó nó phải tay như mình đã. Y te mai con. Phải vậy thì mình phải tên của cái bà thứ ba mới bọn nó với. Ôi như mình đã phải. Bien, ahora nos vamos a dirigir a la zona de Tejascue, siempre cerca de San Joaquín. Hay una leyenda, como bien ya pudimos escuchar, que habla de un túnel. Leyenda porque realmente nadie nos puede decir yo vi el túnel o yo estuve en el túnel, pero se comenta mucho y la gente habla de eso, que para nosotros también es leyenda, pero para algunos al parecer es una historia y realmente forma parte de la historia de San Joaquín el tema de los túneles. Y si no es así, por lo menos la leyenda del túnel forma parte de la historia de San Joaquín. Vamos a ir a Tejascue, Gilberto, seguime por favor, porque ahí vamos a tener seguramente más información acerca del túnel. Sí, Beto, tenemos una información preliminar en base a las entrevistas de este túnel. Evidentemente, por un lado es una parte de la realidad de la historia de San Joaquín y por otro lado todavía sigue siendo una incógnita para muchos. Definitivamente creo que vamos a acercarnos por lo menos al lugar donde muchos de los pobladores piensan que es el final de un túnel que nace en la propia iglesia de San Joaquín. Sí, y algunos también nos comentaban de que probablemente el túnel se dirigía a la zona de Egun, sobre todo la gente de Egun, ¿te acuerdas que comentaban que probablemente ese túnel llegaba ahí? Pero bueno, vamos a ver si en Tejascue tenemos una referencia concreta sobre el tema. Particularmente yo tengo mis dudas sobre el tema del túnel, ¿eh? No porque no haya existido, sino porque haya pasado tanto tiempo que a lo mejor no encontremos vestigios de un túnel. Sí, la historia. Sí, Beto, el tema de los túneles en nuestro país muchas veces es parte del pasado, que muchas veces se convierte en leyenda de un lugar. Lo que me llama la atención de repente es la extensión que pueda tener este túnel. Sí, aparte del suelo, ¿verdad? Aparte del suelo. No parece ser muy compacto abajo, porque es muy arenoso, como se puede ver. Vamos a ver, algunos kilómetros cerca de acá ya está ese sitio. Y bueno, vamos a develar parte de la incógnita de la leyenda de los túneles de San Joaquín. El reciente desmoronamiento de parte del terreno que bordea el centro de San Joaquín ha reforzado en el pueblo la teoría de la existencia de túneles creados por los jesuitas para transportar y ocultar materiales preciosos. En cambio, a la compañía de Tejascue, en el sector que sufrió el hundimiento del terreno, se pudieron encontrar viejas maderas que son tomadas como pruebas por los pobladores para confirmar la historia. Uno de los elementos que evidentemente sigue cimentando la posibilidad de que haya existido un túnel que unía San Joaquín con Tejascue es el hecho de que en el camino a Tejascue se puede encontrar este tipo de accidente que parece un accidente natural, pero evidentemente también a uno le deja volar la imaginación de pensar de que se ha desmoronado y se ha formado esta canaleta a cielo abierto, como se puede observar, como consecuencia de que abajo pudo haber habido un túnel. Es uno de los elementos, reitero, que cimienta esa leyenda y nosotros vamos a buscar más información en Tejascue.
Según una de las versiones populares más difundidas, uno de los destinos de los túneles que saldrían de la vieja iglesia es la Compañía de Tejascue, antiguo sector donde los religiosos tenían sus olerías. ¿Debe en duda de túnel o a San Joaquín? Vamos, obvio, oiga. No, tú estás en Muy tebe. pero atorio no no voy para hemos te bo baby na puede la va poco que soy ta sanario ba de va Realmente en duda allí. no pero oye porque deja más era tu pao ya la pao se usa traigo A ver, y lo está. A ver, no es el plato. pues no sé. Coño, vos te sabes. Oye, claro, ya bueno. Vos me has gustado el oratorio. 5, 6, 600 metros. Ve ve portón. Ve ración. Listo, gracias. Gracias. La oye Tejacuela o lugar. Acuánico yo la Tejacuela porque cuando fui ni juntada pues en la coi petit país jesuita o que la país la chico sai pues era o pe agua co juntar la a petita por que la isla ya por la a mucha pe arriba a mucha una compañía pe se botaba y no se la El oratorio, cerca del oratorio. Ah, moto es. Siempre está peste, pero yo mismo pelea. Olería, olería, hijo. Olería. A pe ponía pues ahí o pues pues la según la tradición la se abuelo pues y pues abuelo pueblo San Joaquín que pasa mano pues la porque después por la material la después el elemento que después carreta para ver. Pasa mano pues la ladrillo que lo que sea la muy tebe Oye, por la que la gobe pues ahí deja oye hemos hija a ver de túnel como allá mi que San Joaquín de ya vio y pregunta cuál pues yo para la ley un botado la ley de la ONI pero oye bien va y la pero mucho o se punta a petit punto ya pues a ver arroyo arriba y la lle esa nada o ya puta túnel pero jesuita ya pues en tiempo de jesuita mía pero maná me va a ya puta la túnel de ella o hasa o corre jamás o conectar hasta con guastima pues pete bebe pero Pepe Moñe pues no hope yo paso menos que ya hay un indígena y allí en el me ya la año juntas en el año en el siglo XVII. Año con Javier la compañía jesuita como entonces la gente llegaba. Ah, bueno. ¿A esta pero habitantes no recolaste Jacue? No, 30 habitantes. 30 sí. O 30 familias. 30 habitantes. 30 hogares. 30 familias ya son. 30 familias, pero las hacen. A Mópico, a ver, no me te fuera ojo escolar. Pepe, cuando oye, hago ahí, Pepe, con la escuela. A ver, cuña acá, porque, por ejemplo, lo que pasa la confianza, vamos a no documentar aquel tiempo. Lo que se opió, la pequeña acá, hija, que más de que lote, por mis 17 años, que toda la escuela, o que ya tomamos ya por tirar títulos. Yo cabeza, entonces fue a titular, ya pues me pepe, ya pues me dio colaborar, ya pues me van a la escuela, ya pues venía ampliar. Nosotros somos un canal de televisión, pero recorreina. Oye, la gente no. ¿Está el oratorio, verdad? Sí. ¿De cómo se llama el oratorio? San Isidro Labrador.
no sirve la. Debe enduía. Añete a otro lado y tem túnel Churu, o a San Joaquín. ¿Tú escuchaste alguna vez? Oye, ¿es bueno de ahí en la que a muchos lados supuestamente. A muchos lados supuestamente. Pero es saber por qué tenéis. Ahí la gente. Sí. Pero ya en Botipama, ¿verdad? Me acuerdo. Ah, usted tiene más gracias. Entonces, pero a muchos lados, supuestamente, ni mogua. Ayúdame ahí. Ahí mismo. Guapo deja cueva. Sí, deja cueva. La deja cueva. ¿Dónde va a ir dedicar? Agricultor. ¿Hablan de Cocué? Sí. ¿Algo va a ir? Pues con de familia. Vamos a hacer droga banana. Espectacular. Ahora nos vamos a movilizar rumbo a la cordillera de San Joaquín para conocer el Cerro Monotí. Son algunos kilómetros desde el centro de la ciudad y ahí vamos a conocer un lugar privilegiado realmente para observar esta parte del departamento de Caaguazú. Aparte de ello, vamos a ver también cómo está quedando la capa asfáltica a la cual me monto en estos momentos y vamos a conocer también un poquito más acerca del progreso, del desarrollo que está llegando en estos momentos hasta San Joaquín, Gilberto. Y bueno, Beto, es el punto final del día. Esperemos que nos sorprenda y no solamente nos hablaron muy bien de este lugar, pero de todas formas yo creo que es un lugar natural que la gente de la zona pondera y vamos a visitar y vamos a tratar también de escalar, no solamente mirarlo, sino disfrutarlo. Bueno, vamos hasta allá entonces, el Cerro Monotí, en la cordillera San Joaquín, que va a ser también, ahora que ha llegado el asfalto, como podemos observar, hasta San Joaquín, va a ser también uno de los atractivos turísticos a nivel nacional dentro del departamento de Caaguazú. En lo que a naturaleza se refiere, uno de los espectáculos y maravillas naturales más importantes de la cordillera de San Joaquín es el Cerro Monotí o Cerro Blanco, como dice o como dicta la traducción del guaraní. Esta elevación es incluso visible desde el pueblo y puede ser distinguido por el tono blanquecino que lo distingue en el paisaje. Tampoco faltan las leyendas que aseguran que los túneles jesuitas llegan hasta este punto del distrito. Parece que subimos muchísimo, pero habremos subido 40 metros, como mucho. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Es muy empinado, va a ser mucho más complicado bajarse, de seguro, pero vamos a intentar llegar hasta la cima del Cerro Monotí. Como deporte aventura, para la gente que esté en estado físico, recomendadísimo. Muy recomendable, realmente. Vamos a continuar. Anteriormente, el distrito de San Joaquín era su problema el camino, ¿verdad? El acceso al camino de todo tiempo. Ahora justamente San Joaquín, ¿verdad? Ya a San Joaquín le está llegando el asfalto. Primeramente era el empedrado y ahora la capa asfáltica sobre el empedrado. Entonces ya no tienen problema de salida hacia otras ciudades. Por ejemplo, ese era el inconveniente acá en San Joaquín anteriormente. San Joaquín se ve más desarrollado económicamente también porque la gente
anteriormente no venía a invertir acá, ahora ya viene acá en San Joaquín también a invertir, a colocarse así, principalmente centros comerciales así, gentes de comercio, ¿verdad? Entonces, que anteriormente no tenía, ahora que llegó estos logros, estos caminos, ¿verdad? La gente se anima más a llegar a San Joaquín. El distanciamiento con la Senatur también se ve, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Porque necesitamos el apoyo de la Senatur acá en San Joaquín para que San Joaquín sea un pueblo, una ciudad turística. Tenemos varios lugares que mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, el Cerro Morotí, ¿verdad? El Cerro Morotí es un lugar inmensamente histórico y un lugar impresionante. Entonces tiene su historia. ¿Verdad? Es importante que ustedes sepan también que el Cerro San Joaquín es visitado por mucha gente, ¿verdad? Por mucha gente interesante, principalmente de buscadores de tesoros que supuestamente hay debajo del Cerro de San Joaquín, que hasta hoy, ¿verdad? Sigue viniendo gente y ahora están queriendo descubrir esos tesoros. Yo desde que asumí, ¿verdad? Me vinieron a visitar más de 10 gente diferente, ¿verdad? Que supuestamente que quisieron, ¿verdad? Excavar este cerro, ¿verdad? Supuestamente ahí debajo hay ¿cómo se dice? Tres pisos abajo, ¿verdad? Y abajo de eso, abajo mismo, ¿verdad? Existe mucha cantidad de oro. Bueno, principalmente yo como intendente municipal, de verdad, estoy preocupado también, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Por ejemplo, ven la deforestación que existe alrededor de este Cerro Morotí, ¿verdad? Entonces, para poder declararle interés y de patrimonio cultural a nivel nacional para que se pueda proteger esta reserva natural que tenemos acá. Es importantísimo, ¿verdad? Porque vieron esta parte está muy deforestada alrededor de este cerro. Entonces, proteger esta zona. Yo como intendente municipal estamos declarando de interés municipal este predio, ¿verdad? Del cerro, ¿verdad? Para poder llevar a nivel nacional para que se pueda declarar de interés nacional esta reserva. Llegamos a la punta del Cerro Morotí. Estamos en la cordillera de San Joaquín, más o menos a unos 300 metros de altura, un lugar espectacular realmente para conocer y para estar en este sitio. No queda muy lejos de la capital y ni tampoco muy lejos de la ruta. Así es que esto es el Cerro Morotí en la cordillera de San Joaquín. Realmente el sitio es soñado. Estamos prácticamente en la cúspide, en la cota más alta, por unos 3 o 4 metros del cerro, o en este caso sí, del Cerro Morotí, que está en la cordillera de San Joaquín. En el departamento de Caguazú, una belleza pero realmente envidiable, y creemos que probablemente ahora con la ruta que ya ha llegado a San Joaquín, va a ser una de las atracciones turísticas más importantes de la zona, el Cerro Morotí, muy recomendado. Al bajar el Cerro Morotí, ya entrada la noche, nos encontramos con una sorpresa. Al pie del cerro se vienen realizando unos trabajos de excavación en unas cuevas aparentemente naturales que estaban selladas. No encontramos a los responsables del trabajo. En todo el sector de la cueva, adentro y afuera de la misma, pueden observarse extrañas inscripciones aparentemente muy antiguas. Tratamos de hablar con los responsables de los trabajos para interiorizarnos al respecto, pero los mismos que dicen ser propietarios del terreno no quisieron hablar, limitándose a decir que oportunamente darán a conocer su descubrimiento. Estas son las marcas que podemos ver
en esta gran roca que estuvimos viendo también desde abajo. Esta marca se repite en varios lugares, ya estábamos viendo, de la roca que probablemente haya sido, y nosotros no somos expertos en el tema ni mucho menos, pero sí se comenta que podrían ser las marcas, las señales que dejaron los jesuitas para determinar de que aquí había un tesoro. Evidentemente que ahora no está, no hay, y está vacía la cueva, y hemos visto que también hay gente que ha trabajado, algunos, acá por ejemplo hay baterías, así que hasta hace poco estuvieron por aquí. Probablemente sea, o se trate de una leyenda que tomó vida, o por lo menos todo parece indicar que se ha accedido al túnel o a este sitio que en algún momento también ya nosotros habíamos hablado de él en expedición, pero sin darle la trascendencia seguramente que hoy me parece que puede justificarse. Ya vieron adentro, ¿verdad?, cómo se está cavando, ¿verdad? Y anteriormente, ¿verdad?, ya venían gente luego, ¿verdad?, cavando esta zona. Y desde que yo asumí, ¿verdad?, vinieron varias gente, ¿verdad?, a proponerme también eso, ¿verdad?, para que se pueda cavar siempre. Pero nunca se intervino tampoco. Esta es una propiedad privada. Es una propiedad privada, dicen, una propiedad privada. Y por ejemplo, según la historia, acá debajo de este cerro hay oro, ¿verdad? Supuestamente antes de que los jesuitas salieran de esta zona, ¿verdad? Trajeron acá su oro y guardaron acá, ¿verdad? Bueno, hay algunas imágenes que supuestamente dicen que donde indica la entrada del túnel, donde está el oro. Hay algunas imágenes así redondas que supuestamente son unos círculos. Un círculo, ¿verdad? Que son las imágenes para que las señales, ¿verdad? Unas señales. Y estos también no parecen muy normales, ¿verdad? Muy normales, parece. Por lo menos nosotros que no entendemos, ¿verdad? De repente. San Joaquín nos despide con una de las mejores imágenes, invitándonos a no olvidarla. Y a regresar, la próxima semana marcharemos en busca de más pueblos y más historias.